eléctrica y resistencia eléctrica, vamos a ver estos dos problemas que agregué ahora, que son de circuitos RC. Esto también es importante y lo van a utilizar también más adelante. Eh, digamos, para poder cargar el capacitor, nosotros tenemos que cerrar, digamos, el interruptor este que tenemos acá para que la fuente de alimentación nos entregue una cierta y determinada... No, soy yo, es mi conexión que está media. Es la conexión mía que está media inestable. Ah, sí, bro, que sí, se entrecortó. Sí. Entonces, como les decía, en un circuito RC lo que tenemos que saber identificar es el momento en que se carga el capacitor y otro momento en el que se descarga. Por lo general los ejercicios son de ese tipo. Cuando nosotros cerramos el interruptor, es este que tenemos acá. Recuerden que vamos a tener el circuito cerrado. Cuando tenemos un circuito cerrado, recién vamos a tener la circulación de las cargas eléctricas. Y si tenemos una circulación de cargas eléctricas en un determinado tiempo, vamos a tener una intensidad de corriente eléctrica I. Y en ese proceso en que cerramos el interruptor, las cargas que nos entrega acá la fuente de alimentación van a pasar a través de la resistencia y se va a ir produciendo la distribución de cargas en una placa positiva y en otra placa negativa acá en el capacitor. Pero hasta llegar a la máxima carga que puede contener este capacitor, lo que va a pasar un determinado tiempo. Por eso los circuitos RC tienen una determinada constante de tiempo. Y esa constante de tiempo nos dice el tiempo en que demora en lograr su máxima carga el capacitor. Y si recuerdan de la teoría, tenemos que contar 5 constantes de tiempo, 5 taos, para considerar que el capacitor está completamente cargado. Entonces, en este pequeño ejercicio, digamos, que tenemos acá, suponemos que en un determinado instante cerramos el interruptor y que el capacitor no tiene ninguna carga. Por lo tanto, cuando cerramos el interruptor, se va a comenzar a circular la corriente eléctrica y se va a comenzar a realizar la distribución de las cargas positivas y negativas en cada una de las placas del capacitor. Entonces nos piden que calculemos la constante de tiempo, RC, y que calculemos la tensión, la corriente y la tensión en la resistencia para distintos tiempos. Para 0,5 segundos, 0,9, 1,4, para cuando el tiempo vale igual a RC o cuando el tiempo vale 3 veces la constante de tiempo. Para un circuito RC, recuerden que tau, que es la constante de tiempo, está dado por el producto de los valores de la resistencia y del capacitor que compone ese circuito. Por lo tanto, acá lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la resistencia por el valor del capacitor, y de esa forma vamos a obtener la constante de tiempo que tiene ese capacitor. Recuerden que con esa constante de tiempo nosotros podemos variar y poder lograr, digamos, que la carga del capacitor sea más rápido. Como acá es directamente proporcional, si nosotros en el mismo circuito colocamos una resistencia más chica, por ejemplo acá tiene 5 kilo ohms, si colocamos una resistencia de 1000 ohms, por ejemplo, de 1K, pues el tiempo va a disminuir, por lo tanto la carga del capacitor o la distribución de las cargas en el capacitor va a ser también mucho más rápida. Por eso se llama constante de tiempo.
Bueno, el potencial en el capacitor está en función del potencial inicial o el potencial de la fuente de alimentación, factor común de 1 por epsilon elevado a la menos t sobre RC, que es la constante de tiempo. Por lo tanto, acá en el tiempo vamos a reemplazar los valores de cada uno de los tiempos, estos que nos piden acá en el ejercicio. Por lo tanto, vamos a tener distintas caídas de tensión en el capacitor para cada uno de esos tiempos. Y podemos ver cómo va aumentando el potencial eléctrico en el capacitor, ¿no? A medida que va obteniendo más carga, se produce una mayor diferencia de potencial entre sus extremos. De la misma forma, la corriente eléctrica también va a estar en función de el valor de la tensión de la fuente y la resistencia, factor común de epsilon elevado a menos t sobre RC. Por lo tanto, también tenemos que reemplazar en la fórmula de la corriente eléctrica los tiempos que nos piden, que son los mismos, para cada uno de los tiempos, 0,5, 0,9, 1,4, cuando es igual a RC y 3 veces RC. Por lo tanto, podamos ir viendo ahora cómo va disminuyendo la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque a medida que la distribución de cargas se realiza en las placas paralelas del capacitor, cuando no tengamos más distribución de carga, o sea, no va a haber más circulación de cargas a través de los conductores eléctricos, tampoco va a haber una corriente eléctrica. Recuerden de la definición de corriente eléctrica, que es el cociente entre la cantidad de cargas en un determinado tiempo. Por lo tanto, si no tenemos después de que se ha cargado completamente el capacitor, no vamos a tener más circulación de cargas, o cada vez es menos la cantidad de cargas que circula por el conductor eléctrico. Por lo tanto, también por eso baja el valor de la corriente eléctrica hasta llegar a 0 cuando se logra la máxima carga, ¿no? Bueno, y la caída de tensión en la resistencia, lo sacamos como la caída de tensión de la fuente menos la caída de tensión en el capacitor, que ya lo habíamos calculado en dos pasos anteriores. Entonces podemos observar acá que en el primer instante, digamos, toda la caída de tensión se encuentra ahí en la resistencia. Y va disminuyendo. ¿Por qué? Porque toda esta caída de tensión que se disminuye en la resistencia se va apareciendo, digamos, en los bornes del capacitor, porque el capacitor, a medida que transcurre el tiempo, tiene mayores cargas, tiene mayor cantidad de carga. Por lo tanto, también va a aumentar la caída de tensión en el capacitor. Por lo tanto, tiene que disminuir en la resistencia para que se mantenga, digamos, la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Que la sumatoria de la fuente de alimentación es igual a la sumatoria de la caída de tensión de la resistencia y del capacitor. No recuerdo si teníamos otro. Acá también es algo parecido. También tenemos un circuito parecido, también con una resistencia de 1 mega y un capacitor de 5 microfarads, una fuente de alimentación de 30 volts, y está originalmente, digamos, con el interruptor ese abierto, y está descargado, obviamente, el capacitor. Si cerramos el interruptor en T sub 0, y se encuentra la corriente en la resistencia 10 segundos después de cerrado el interruptor. Entonces recordamos que la corriente está en función de la corriente inicial multiplicado por epsilon a la menos t sobre RC. La corriente también está dada por la ley de Ohm, digamos, su relación con la ley de Ohm, que es la fuente de alimentación dividida la resistencia. Porque recuerden que para un primer instante toda la tensión está acá en la resistencia, porque el capacitor está descargado, como lo habíamos visto en el ejercicio anterior.
entonces toda la tensión va a aparecer acá, por eso la corriente se comporta en función de la caída de tensión en la resistencia. Entonces, luego de los 10 segundos, reemplazamos acá, ponemos los 30 volts, 1 por 10 a las 6 ohms, porque era de 1 mega la resistencia, y los valores de RC acá abajo. Por lo tanto, eso nos va a dar la corriente que va a tener el circuito, en definitiva, después de los 10 primeros segundos. Por lo tanto, de esa forma, pudimos ver algunos de estos tipos de circuitos de capacitores RC para que se entienda, y porque es importante comprenderlo y entenderlo, porque también el profe Feinstein a veces suele preguntar este tipo de ejercicio, o básicamente la mecánica, digamos, de cómo es la carga y la descarga de un capacitor en un circuito RC. Por eso era importante que lo veamos. Así que estos dos ejercicios también agreguen por favor ahí a los otros ejercicios que teníamos anteriormente de esta unidad, de la unidad número 6. Bien, vamos a ver ahora lo de del próximo trabajo previo, que es campo magnético. En el primer ejercicio nos dice que un protón de 4 kiloelectronvolts se dispara en un campo uniforme de inducción B de un valor de 0,1 T. El vector velocidad forma con un plano perpendicular al campo magnético un ángulo de 30 grados. Comprobar la trayectoria, que la trayectoria es una hélice cuyo eje coincide con la dirección del campo magnético, y encontrar el periodo T, el radio R y el paso P de la hélice. Recuerden que la energía de los electrones también se puede expresar en kiloelectronvolt, ¿no? Es una unidad additiva de energía. Es una forma también, u otra unidad que se utiliza como energía, por eso acá hemos escrito la equivalencia, digamos, para recordarla, ¿no? Un electronvolt es 1,6 por 10, o 1,609 por 10 a la menos 19 joules, ¿no? Es la relación que existe, digamos, entre el kiloelectronvolt y la unidad joule que nosotros ya conocíamos de energía. Como nos dice que lo que se dispara es un protón, también pusimos acá como recordatorio la carga, que ya la conocemos, que es positiva, 1,609, y la masa del electrón, que también la vamos a necesitar, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y lo que tenemos que recordar acá, que cuando nosotros tenemos una carga eléctrica dentro de un campo magnético, sobre esta va a aparecer una fuerza que va a ser perpendicular, digamos, al plano formado por el producto del campo eléctrico, del campo magnético, perdón, y la velocidad. Pero acá el vector velocidad acá tiene un determinado ángulo de 30 grados con respecto al campo magnético. Por lo tanto, si no tendría ningún ángulo entre la velocidad y el campo magnético, la trayectoria que se describiría sería un círculo, simplemente un círculo, pero como acá tenemos un ángulo entre el vector velocidad y el campo magnético, lo que se describe es una hélice, como se indica acá en la figura, ¿no? Aparte del movimiento circular, también va a tener un movimiento sobre el eje de este círculo, digamos, va a tener un movimiento de traslación, digamos, aparte del movimiento circular. Y esta hélice se desarrolla de forma constante. Cuando decimos que se desarrolla de forma constante, quiere decir que el círculo que se describe
es constante y que la frecuencia que va a tener o el periodo que va a tener va a ser constante y el paso, digamos, la distancia entre cada una de las hélices también va a ser constante. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué es lo que nos piden ahí en el problema? Para eso recordamos cómo estaban dados para ese tipo de movimientos el radio de la circunferencia que se describe, que es el cociente del producto de la masa por la velocidad en I, dividido el módulo de la carga por el campo magnético. El período estaba dado por el cociente de 2pi por la masa, dividido el módulo de la carga por el campo magnético, y el paso, digamos, está dado como es una distancia, es el producto de la velocidad en X por el período, velocidad por tiempo. Y este vector, como tiene un determinado ángulo con respecto al campo magnético, pues este vector velocidad va a tener una componente paralela, digamos, al campo magnético y una componente perpendicular al campo magnético, que sería acá. Esta sería la velocidad, la componente de la velocidad en sentido vertical o en sentido perpendicular con respecto al campo magnético, y esta componente de acá sería la componente paralela al campo magnético, que es la que vamos a utilizar. Por eso acá observen que el radio está en función de la componente vertical de la velocidad y el paso está en función de la velocidad paralela o de la componente de la velocidad paralela al campo magnético. Bien, aplicando la ley de conservación de la energía, podemos escribir que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, escribimos sus correspondientes equivalencias. Pues acá tendremos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y acá sería la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica, o sea, la carga por la variación o por la diferencia de potencial. Por la diferencia de potencial. Entonces acá podemos igualar. Eh, acá está faltando algo. Profe, ahí creo que ya simplificó directamente. Hizo toda la simplificación, digamos, de que la energía potencial al principio es la máxima, la energía cinética es cero y al último es la inversa. Creo que hizo eso. No sé. Claro, lo que pasa es que acá uno de estos dos tiene que tener signo negativo, digamos, para Sí, poder sí, pasarlo. eso está, es verdad, profe. Así es. Lo que tenemos que ver es que velocidad, acá esto no tendría velocidad inicial, sino esto sería la velocidad final. O sea que este término está bien. Y acá la energía potencial eléctrica tendría que ser la energía potencial eléctrica inicial. Por lo tanto, esto acá debería ser negativo. Esto debería ser la negativa. Para después poder hacer la relación esta y poder igualar y que los dos queden positivos y poder despejar la velocidad, ¿no? Entonces, de esta igualdad vamos a poder despejar el valor de la velocidad. Por eso nos queda raíz cuadrada de 2 veces la energía potencial eléctrica dividido la masa. La energía potencial eléctrica, pues, van a ser la energía que tenía
la energía que tenía acá el protón, son los 4 kiloelectronvolt, por eso es 2 por 4000, 2 por 4000, que serían los 4K, por su equivalencia en joules, para ponerlo con las unidades mecánicas, digamos, para poder simplificar acá con los kilogramos. Entonces sería 2 por 4000 por 1,6 por 10 a la menos 19 joules dividido la masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, y nos daría que la velocidad es 8,75,5 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Recordemos que Joule es, por ejemplo, fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia. Por lo tanto, si es fuerza por distancia, la fuerza también es masa por la aceleración. Por lo tanto, sería kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado por metro. Los kilogramos se simplifican con estos kilogramos. El metro el metro se multiplica con el metro de la distancia. El metro de la aceleración se multiplica con el metro de la distancia y queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y cuando aplicamos la raíz cuadrada nos queda metro sobre segundo. Bien, del vector velocidad calculamos las componentes. Porque este es el módulo del vector velocidad. Ahora con el ángulo de 30 grados calculamos las componentes en X y las componentes en Y según el coseno y según el seno, ¿no? Según las proyecciones en cada uno de los ejes. Pues esos van a ser los valores de las componentes en X y Y del vector velocidad. Entonces con eso ya podemos reemplazar en la fórmula del radio para una hélice. La masa del protón por la componente en Y de la velocidad dividido el módulo de la carga multiplicado por el campo magnético, que es 0,1 Tesla. Y acá había puesto la equivalencia también de las unidades del campo magnético. ¿Por qué? Porque necesitamos acá, digamos, el Tesla expresarlo en Newton sobre Ampere por metro. Para poder simplificar acá, ¿no? Para poder simplificar acá con los kilogramos, los metros sobre segundos y los coulombs. O creo que teníamos también otra. También, sí, era esa. Para poder simplificar, digamos, hacer el análisis dimensional para que el radio, pues, nos quede en metro, ¿no? Para que el radio nos quede en metro. Por eso es importante también saber las equivalencias de las unidades del campo magnético, porque por lo general nos los dicen que viene expresado en Tesla o en Gauss, y nosotros tenemos que saber estas equivalencias para después poder hacer el análisis dimensional para ver si realmente corresponde lo que estamos resolviendo o no. Después de la misma forma utilizamos la fórmula del período, 2pi por la masa dividido el módulo de la carga, el campo magnético, también de la misma forma. Esto es el período, por lo tanto va a ser en segundos. Y la distancia o el paso de la hélice es el producto de la componente en X de la velocidad por el período y nos va a dar el metro, ¿no? Porque es una distancia. Que estaba indicado ahí en el supergrafiquito, ¿no? Es esta distancia entre cada una, digamos, de las hélices que se forman, de cada una de las trayectorias, la distancia entre cada una de las trayectorias que se forman.
Bien. Profe, ese desarrollo especialmente del radio, ¿tiene que ver con las ecuaciones del movimiento helicoidal? Sí, 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 Ah, exactamente. claro, Sí, claro. sí. Porque me parece un poco raro, digamos, cómo calculaba el radio. Sí, sí, viene de ahí, de ese desarrollo. No, por eso no la hemos desarrollado, simplemente acá la hemos expresado. Todas estas fórmulas pertenecen a este tipo de movimiento, ¿no? A este tipo de movimiento helicoidal. Bueno, dice un haz de protones se mueve a 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo a través de un campo magnético uniforme, con magnitud de 2T, dirigido a lo largo del eje Z positivo, como se indica en la figura. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ, con un ángulo de 30 grados con respecto al eje, no sé qué quise poner ahí, el eje Z, nada más, ¿no? Con respecto al eje Z. Calcule la fuerza sobre el protón. Pues simplemente ahí tenemos que aplicar la fuerza magnética producida sobre la carga eléctrica que está inmersa en un campo magnético y tenemos que tener en cuenta el ángulo, digamos, el ángulo que tiene la velocidad con respecto al campo magnético. Es esta fórmula de acá, ¿no? ¿Ya comenzaron a ver campo magnético? Sí, 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 llegamos hasta una espira en un campo más. Ahí llegamos. Bien, perfecto. Entonces acá simplemente tenemos que aplicar la fuerza, la ecuación, digamos, de fuerza sobre una carga eléctrica producida por el efecto del campo magnético, ¿no? Entonces acá simplemente tenemos que reemplazar y siempre verifiquen las unidades, ¿no? Siempre verifiquen las unidades. En los exámenes, en aquellas épocas donde tomábamos los exámenes escritos, digamos, en los finales, hacían toda la ecuación, sacaban el resultado, pero nunca ponían las unidades. Y aparte, también el ingeniero Finder, si les toca rendir oral, también siempre pregunta las unidades de medida de cada una de las magnitudes físicas que vemos. Así que es importante expresarlas tanto en el papel como conocerlas para, si nos preguntan, saber cuáles son las unidades de medida de cada una de las magnitudes físicas. En la figura se muestran vistas en perspectiva de una superficie plana con área de 3 centímetros cuadrados en un campo magnético uniforme. Si el flujo magnético a través de esta área es de 0,9 miliweber, calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector de área. Este es el dibujito. Recuerden que el flujo magnético es la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una determinada superficie. Y eso también se puede expresar como un producto escalar de dos vectores. Por eso está relacionado con el coseno del ángulo. Entonces acá, si nosotros hacemos un corte lateral o observamos, digamos, este plano de forma lateral, digamos, vamos a poder ver esto que tenemos acá, las líneas de campo magnético. Este sería la superficie, digamos, que tenemos inclinada. Este sería el vector del diferencial de área. Y ese vector es el que tiene un ángulo de 60 grados con respecto al campo magnético. El ángulo que nos daban, digamos, como dato era el ángulo de 30 grados que tenía acá con respecto al horizontal, que es este, ¿no?
pero el que nosotros tenemos que utilizar acá para el producto escalar de estos dos vectores es este ángulo que tenemos acá de 60 grados. Por eso utilizamos el coseno de 60 grados. El área ya la teníamos como dato, solamente que estaba en centímetros cuadrados, así que la tenemos que pasar a metros cuadrados, y el flujo magnético que estaba en miliwebers lo expresamos como por 10⁻³ Weber, ¿no? Para que el campo magnético nos dé en Tesla, para que las unidades del campo magnético nos den en Tesla. Una de las aplicaciones típicas, digamos, de el movimiento de una espira inmersa en un campo magnético es la construcción de los instrumentos de medida, eléctrica, ¿no? En este caso tenemos un galvanómetro y lo que queremos medir es una determinada intensidad de corriente eléctrica. Observen que acá la corriente eléctrica acá entra por un lado de la espira y sale por el otro lado de la espira. Esto está pivoteando, digamos, sobre un eje acá. La espira está sobre un eje que puede rotar. Y sobre el extremo superior acá vemos que está adosada la aguja, digamos, que es el medidor que nosotros observamos para realizar la medición. Y el mismo eje también está con un resorte. Entonces nosotros ya sabemos que el efecto que produce el paso de la corriente eléctrica en una espira que está inmersa dentro de un campo magnético que es generado por estos imanes permanentes que tenemos acá, observen que es norte y sur, no están dibujadas ahí las líneas de campo magnético, pero sabemos que está implícitamente ahí el campo magnético, y lo que se produce, digamos, es la aparición de estas fuerzas que tenemos acá, que es el que produce el movimiento de rotación sobre ese eje de la espira. Y el torque que va a tener esa espira, o la magnitud de las fuerzas que se van a generar sobre esa espira, está en función de la corriente eléctrica que nosotros queremos medir, ¿no? A mayor intensidad de corriente eléctrica, pues el desviamiento que se va a producir de la espira va a ser mayor, por lo tanto el movimiento de la aguja sobre la escala del instrumento que nosotros observamos va a ser mayor. Cuando sea menor la corriente eléctrica, pues disminuirá también la fuerza, por lo tanto va a ser menor la lectura que nosotros podamos observar ahí en esa escala de medida que tenemos ahí. Y el resorte lo que hace, digamos, es hacer un efecto, digamos, de amortiguamiento de la aguja, porque si no estuviera el resorte, la aguja, cuando nosotros le hacemos pasar la corriente eléctrica, estaría pivoteando así mucho tiempo, digamos, hasta detenerse en el valor que queremos medir o correspondiente. Entonces el uso, digamos, o el efecto del resorte acá es para que el pivoteo de la aguja sea lo mínimo posible. Entonces cuando nosotros medimos, la aguja hace así 1 o 2 veces y se para ahí en el valor correspondiente a la corriente eléctrica en este caso. Bueno, acá nos dice que el galvanómetro tiene 200 espiras, el área de la espira es de 10 centímetros cuadrados y la intensidad del campo magnético creado por el imán es de 0,2 Tesla. La constante de torsión del resorte es de 0,05 dinas por centímetro sobre grado. Y nos piden que hallemos cuál es la desviación correspondiente para cuando hacemos circular una corriente eléctrica de 1 microampere y de 2 microamperes. Bueno, acá básicamente lo que hacemos es un desarrollo, digamos, un desarrollo teórico de qué es lo que se produce, lo que dijimos recién con palabras, digamos. Acá planteamos el torque debido al efecto eléctrico, ¿no?
el torque eléctrico, que está dado por el número de espiras, multiplicado por la corriente, multiplicado por el área de la espira, multiplicado por el campo magnético y multiplicado por el seno del ángulo de desviación. Y acá también como dijimos, el resorte sirve para contrarrestar, digamos, el efecto del movimiento de la aguja. Por lo tanto, también vamos a tener un torque mecánico que va a estar dada por la constante del resorte, por la constante mecánica del resorte, multiplicada por el ángulo de desviación. Entonces, como dijimos, cuando se produce la medición, esos dos torques, el eléctrico y el mecánico, están equilibrados en el punto donde se realiza la medición de acuerdo a la cantidad de corriente eléctrica que hacemos circular. Por lo tanto, cuando se esté produciendo la medición, como en este caso, por ejemplo, todo el sistema está en equilibrio. El torque producido por el paso de la corriente es igual al torque producido, digamos, por el efecto del resorte mecánico que tenemos acá. Entonces podemos igualar, estos dos torques que tenemos acá. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo igualamos y de acá podemos sacar el ángulo de desviación, que en realidad es el que nos interesa a nosotros. Nosotros lo que queremos saber acá no está indicado y acá me parece que tampoco. Voy a tratar de dibujarlo acá. A ver. Vamos a tratar de dibujarlo acá. El ángulo de desviación sería pues desde el inicio, digamos, donde está normalmente la aguja cuando no tiene ningún paso de corriente, y el punto donde se realiza la medición que tenemos acá. Entonces, ¿qué dice acá? A ver si puedo dibujar acá. Este ángulo que tenemos acá, este ángulo sería el ángulo θ que tenemos acá, no es θ, es φ. El ángulo φ, que es el ángulo de desviación. Nosotros queremos encontrar la relación de cuál es el ángulo de desviación que va a tener la aguja con respecto a la cantidad de corriente eléctrica que hacemos circular. De esa forma podemos realizar la escala de medida de ese instrumento. Por eso lo que queremos encontrar es el ángulo de desviación con respecto a su origen. Entonces, por eso despejamos acá, despejamos el ángulo φ, que es el ángulo de desviación. Y después lo que se hace es tener en cuenta la forma constructiva, es para tener en cuenta la fórmula constructiva del imán permanente. Observen que en el primer dibujito acá, toda esta parte del imán permanente está, digamos, de forma rectangular y plana y derecha. En cambio acá, que es lo que pasa en la vida real, digamos, en los instrumentos reales, observen cómo el imán se construye, digamos, de forma circular, como abrazando a la bobina o al par, a las N espiras que tenemos acá adentro, ¿no? ¿Y eso para qué se hace? Eso se hace para disminuir el efecto de desviación entre el campo magnético, digamos, y el diferencial de área que tenemos. Para tratar de que esto sea igual a cero, o que tenga el mínimo efecto, en realidad no igual a cero, sino igual a 1. Igual a 1, que el seno de desviación entre el campo magnético y el diferencial de área sea igual a 1, se logra ese efecto de que sea igual a 1 construyendo los imanes permanentes de esta forma, tratando de que la cobertura, digamos, del campo magnético sea la mayor posible, porque si no antes lo teníamos acá. Entonces
con el dibujito anterior, digamos, era una cosa plana, casi. Entonces, el efecto, digamos, del campo magnético sobre las espiras que tenemos acá va a ser totalmente distinto de acuerdo a la posición que tenga la espira. En cambio, con esta forma, el efecto del campo magnético sobre las espiras es mucho más continuo, digamos, y homogéneo por el movimiento circular que tiene la espira sobre su eje. Como esto tiene un movimiento circular sobre su propio eje, pues el campo magnético, si lo hacemos de esta forma, los imanes permanentes que generan el campo magnético lo hacemos de esta forma, va a ser mucho más homogéneo, abrazando la espira durante todo ese movimiento de rotación que tiene. Entonces, si lo construimos de esa forma, vamos a lograr que el efecto del seno de phi, perdón, de tita, sea igual a 1. Por lo tanto, no lo vamos a tener en cuenta, digamos, para calcular la desviación phi. Simplemente tenemos en cuenta el número de espiras, la corriente eléctrica, el área, el campo magnético dividido K, que era la constante mecánica del resorte. Acá lo que hicimos, ahí tenemos las 200 espiras, la corriente de 1 microampere, 1 por 10 a la menos 6 amperes, la superficie, el área, que creo que lo teníamos en 10 centímetros cuadrados, por lo tanto lo hemos pasado acá como metros cuadrados, 0,2 telas el campo magnético, y la constante también la hemos pasado a Newton por metro sobre grado. Recuerden que era dinas por centímetro sobre grado. Lo hemos pasado también a Newton por metro para poder simplificar con los telas, los metros y los amperes. Entonces de esa forma vemos que cuando tenemos una corriente eléctrica de 1 microampere, la desviación que se produce es de 8 grados. Y que cuando tenemos una corriente eléctrica de 2 microamperes, tenemos el doble de desviación, que es lógico y es lo que queremos tener para poder realizar una escala correspondiente de corriente. Con 1 microampere tenemos 8 grados y con 2 microamperes tenemos el doble de desviación. Por lo tanto, de esa forma vamos a poder escalar, digamos, nuestra escala de medida en ese instrumento de medida, valga la redundancia. O sea, profe, que esta fórmula solo es aplicable cuando tenemos que los polos magnéticos, digamos, son curvos. Exactamente, sí. Si tendríamos un ejercicio así donde no nos dicen que podemos disminuir ni nada, tenemos que tener en cuenta sí o sí el seno de tita. Bien, acá, ¿qué teníamos? Tenemos un alambre metálico de masa M que se desliza sin fricción sobre dos rieles separados. Este que tenemos acá, este naranja que tenemos acá, se puede deslizar sobre estos dos rieles, digamos que tenemos acá, que también son metálicos. La vía está colocada en un campo magnético uniforme de inducción B, que lo podemos observar ahí con estos vectorcitos celestes. Una corriente constante I sale del generador G a un riel, sigue por el alambre y regresa por el otro riel. Encuentra la velocidad del alambre en función del tiempo, suponiendo que se encuentra en reposo para T igual a T sub 0. Acá tenemos nuestro generador, digamos, nuestra fuente de alimentación, por lo tanto vamos a tener una determinada corriente eléctrica así. Va a volver acá la corriente eléctrica, va a cerrar el circuito por esta varilla metálica, también el alambre metálico este que tenemos acá, y va a volver a la fuente de alimentación por acá. Por lo tanto, como esta varilla que está circulando una determinada corriente por ella y que está inmersa en un campo magnético, pues la
la fuerza magnética que se va a producir sobre ese alambre metálico va a tener esta dirección. Acá lo que teníamos que hacer, teníamos que aplicar la regla de la mano derecha. Aplicar la regla de la mano derecha porque es un producto vectorial para poder indicar cuál es el sentido de la fuerza resultante. Entonces la fuerza magnética, recordemos que estaba dada por el producto de I, por L, por B, que también es el seno de 90 grados, porque es un producto vectorial. Pero también este alambre tiene una determinada masa M. Y por la segunda ley de Newton, la fuerza sobre el alambre también la podemos expresar como el producto de la masa por la aceleración. Acá la longitud del conductor acá va a estar dada por la distancia de separación entre las dos varillas. La distancia va a ser la distancia de separación. ¿Por qué? Porque la corriente no va a ir hasta la punta, digamos, va a venir por acá y va a pasar por acá. Entonces acá la longitud está dada por D. Por B, el seno de 90 grados no lo tenemos en cuenta porque son perpendiculares. Lo tenemos en cuenta solamente para ver el sentido del vector resultante. Por lo tanto, podemos igualar acá la fuerza magnética, digamos, y la fuerza Newton. Entonces nos va a quedar igual a la masa por la aceleración, igual a I por D por el campo magnético. Y de acá podemos despejar la aceleración. Podemos despejar la aceleración. Y también, creo que nos decía, como parte del reposo, también podemos, la velocidad que es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero que no tiene velocidad inicial, entonces la velocidad va a estar dada directamente por el producto de la aceleración por el tiempo. Entonces la velocidad la ponemos en función de la aceleración que hemos encontrado multiplicado por el tiempo. Esa sería la velocidad que va a adquirir el alambre metálico sobre los dos rieles. Esto creo que, claro, es simplemente expresarlo, digamos, no tenemos valores numéricos. Acá tenemos algo parecido también. Tenemos un alambre de 60 centímetros de longitud y 10 gramos de masa, está suspendido mediante unos alambres flexibles en un campo magnético de inducción de 0,4 Weber por metro cuadrado. Y nos dice cuál es la magnitud y dirección de la corriente que se requiere para eliminar la tensión en los alambres que la sostienen. Acá tenemos los dos alambres que tienen acá como si fuera un tipo resorte. Acá tenemos el alambre. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es el sentido de la corriente que tiene que tener para que este sistema quede en equilibrio. Debe quedar en equilibrio para eliminar el efecto, digamos, de los resortes estos donde está agarrado. Por lo tanto, acá tenemos una tensión acá sobre este alambre, tenemos una tensión acá en este alambre, y la fuerza magnética, pues, vamos a tener también, como tiene una determinada masa, también está implícito ahí el peso. Está implícito el peso que es masa por aceleración de la gravedad. Por lo tanto, si nosotros hacemos circular la corriente en este sentido, por la regla de la mano derecha, pues el sentido de la fuerza magnética va a ser hacia abajo. Por lo tanto, si nosotros planteamos acá la sumatoria de todas las fuerzas en sentido vertical para este sistema, pues nos va a quedar que F1 más F2 va a ser igual a la fuerza magnética más el peso. F1 más F2 F1 más F2 va a ser igual a la masa por la gravedad, y también F1 y F2 tienen que ser igual a la fuerza magnética.
¿Por qué puse así? Sí. Claro. Cuando este sistema no le hacemos circular una corriente, cuando el sistema no tiene una circulación de corriente, ¿qué fuerza vamos a tener? Vamos a tener F1 y F2, que son las tensiones acá en los alambres, digamos que lo están sosteniendo, y va a estar también la fuerza peso, que es lo que tenemos acá. Esta sería la primera situación. Ahora, queremos lograr una fuerza magnética para contrarrestar la tensión en los alambres o eliminar la tensión en los alambres que la sostienen. Por lo tanto, claro, lo que pasa es que no sabemos cuál es la magnitud acá de... Digamos, profe, entonces que es como que si se quisiese que se caiga la barra. No sé si se Claro, entiende. por eso estaba observándolo y no me cerramos los números, porque esto debería ser en sentido contrario. Esto debería ser en sentido contrario. Por eso repetimos. En un primer instante, cuando no tenemos circulación de corriente eléctrica, se cumple esto. Se cumple esto. Que F1 y F2 es igual a la masa por la gravedad. Porque son las únicas tres fuerzas que tenemos en el sistema. Ahora, para contrarrestar esa fuerza, la fuerza magnética debería ser igual a la fuerza peso, para que eliminemos la tensión de los alambres que la sostienen. ¿Se entiende? Porque ahora tenemos tensión F1 y F2 porque tenemos un peso del alambre. Si nosotros queremos eliminar F1 y F2, la fuerza magnética tiene que ser del mismo módulo que el peso, pero en sentido contrario. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Repetimos. Acá tendríamos que poner para i igual a 0. Para i igual a 0. Esto se cumple para i igual a 0. Y acá tendríamos que poner masa por gravedad menos. Oh, ¿qué pasó? Para i decimos, sabe Dios cuál sea la voltaje. Para i. O sea, profe, digamos, con lo que usted está haciendo, lo que hace es elevar la magnitud del peso, que la fuerza del peso sea mayor. Claro, acá por eso esto está mal. Esto hay que corregirlo.
Vamos de nuevo. Cuando no tenemos circulación de corriente, debido al peso de la varilla metálica o del alambre metálico este naranja, esto tiene un determinado peso. Como eso tiene un determinado peso, por eso es que aparecen las fuerzas F1 y F2, que son las tensiones acá en el alambre. Tensión en el alambre. El alambre, digamos, se estira, estos resortes de los alambres acá se estira porque por el peso del alambre metálico naranja que yo tengo acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, por eso decimos que cuando la corriente I es igual a 0, la única fuerza que tenemos en el sistema, y debido a sus distintos sentidos, pues va a ser F1 más F2 igual al peso, igual a la masa por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Ahí los alambres están estirados porque el alambre naranja tiene un determinado peso. Ahora, yo quiero hacer circular una corriente eléctrica por acá, por estos conductores metálicos, y como está inmerso en un campo magnético, yo sé que me va a aparecer una fuerza magnética sobre este conductor debido al paso de la corriente en un campo magnético. Entonces lo que tengo que encontrar son dos cosas. Primero, cuál es el sentido de la corriente, cuál es el sentido que debo hacer circular la corriente, si en este sentido o en el otro. ¿Para qué? Para que la fuerza magnética que yo sé que va a aparecer me contrarreste el peso del alambre naranja. ¿Para qué? Para eliminar la tensión en los alambres que la sostienen. Si esta alambre metálico naranja no tiene peso, no vamos a tener tensión en las cuerdas, tensión en los alambres que la sostienen. ¿Se entiende? Por eso decimos acá que, por eso escribí esto acá, que en realidad acá tendríamos que escribirlo En ese caso, entonces, F1 y F2 sería igual a 0, ¿no, profe? claro, tienen que ser igual a 0. Tienen que ser igual a 0. Acá, en principio lo vamos a poner así, pero ya vamos a ver qué sentido tiene. Esto tiene que ser igual a 0. A ver si puedo poner esto más allá. Esto tiene que ser igual a 0. No sé dónde se me fue lo otro. Igual. Shit. Igual a 0. Ahí está. Tiene que ser igual a 0. Bien. Entonces, veamos ahora gráficamente acá, veamos gráficamente cuál es el sentido que tiene que tener la corriente eléctrica para que la fuerza magnética, acá esto evidentemente tenemos que cambiarlo. Shit. No se va a dibujar ahora, veamos acá. Formas. Digamos, acá tenemos que dibujar una fuerza magnética, aproximadamente acá así. Acá. Esta va a ser la fuerza magnética.
Va a ser la fuerza magnética acá. La fuerza magnética tiene que tener ese sentido. Entonces ahora, ¿para qué? Para contrarrestar, digamos, el peso del alambre. Bien. Entonces ahora veamos, aplicando la regla de la mano derecha, cuál es el sentido que tiene que tener la corriente I para que la fuerza magnética que va a aparecer sobre el alambre tenga el sentido este hacia arriba. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, recuerden que los dedos indican el sentido del producto. El sentido del producto entre la corriente y el campo magnético. Entre la corriente y el campo magnético. Entonces veamos, regla de la mano derecha. El campo magnético está entrante, por eso vemos la cola de la flecha, todas las crucecitas que están entrando a la hoja. Entonces, si nosotros hacemos campo magnético por la corriente, a ver, estoy dibujando acá en el supercuaderno primero, acá, para allá, y la corriente eléctrica para acá. Entonces así, está bien. Está bien. A ver si lo puedo dibujar acá para que lo entiendan. Suponemos que el campo magnético, digamos, está hacia adentro de la hoja. Ah, no, pero tiene que ser al revés. Si este es el campo magnético, tiene que ser al revés. Y la corriente eléctrica tiene que ir en este sentido. ¿Para qué? Porque el producto, recuerden que el producto es así. Primero la corriente eléctrica hacia el campo magnético. Corriente eléctrica hacia el campo magnético, me va a dar un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores que estoy multiplicando en sentido vertical. Entonces, para que tenga este sentido hacia arriba, tiene que ser el vector corriente eléctrica y este es el vector campo magnético que está fijo acá en la hoja, ¿no? Por eso acá nosotros vemos la crucecita, digamos, la crucecita del vector acá, la cola, digamos, del vector campo magnético. Entonces la corriente eléctrica tiene que ir hacia el otro lado. Vamos a dibujarlo ahora acá. A ver si puedo dar vuelta a esto. No sé si me va a dejar. Vamos a dibujarlo ahora. Entonces el sentido de la corriente eléctrica tiene que ser así. Vamos a poner un bordecito. Vamos a aumentar acá. Entonces va a ser el sentido de la corriente eléctrica. Entonces de esa forma, teniendo este sentido, el sentido del vector resultante de la fuerza magnética que aparece por el efecto del campo magnético va a ser hacia arriba. Y el módulo del vector fuerza magnética tiene que ser igual al módulo del peso. Tiene que ser igual al módulo del peso. Entonces de esta forma va a desaparecer las fuerzas de las tensiones en los alambres que la están sosteniendo. Entonces, la fuerza magnética, pues, y acá vamos a corregir, acá es menos. Acá es menos. El peso va a ser menos la fuerza magnética. ¿Por qué menos? Porque la fuerza magnética no coincide con el sentido de la aceleración de la gravedad, que siempre es hacia abajo. Recuerden que en las observaciones en sentido vertical de los vectores o de los movimientos, siempre tenemos que tener en cuenta el efecto de la aceleración de la gravedad y el sentido de la aceleración de la gravedad, que siempre es hacia abajo. Por eso el vector que cambia de signo acá es la fuerza magnética, porque
su sentido no coincide con el sentido de la aceleración de la gravedad. Y por eso el peso va positivo, porque el vector peso sí coincide con el sentido de la aceleración de la gravedad. Bien, en definitiva, como dijimos, todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces podemos escribir que la fuerza magnética va a ser igual a la masa por la gravedad. Pero la fuerza magnética nosotros sabemos que está dada por el producto de la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno de phi. Acá el seno de phi no lo tenemos en cuenta, en realidad es igual a 1, porque el vector acá es perpendicular y el vector corriente por el campo magnético está a 90 grados. Por lo tanto, nos va a quedar esto y desde acá sí podemos despejar el valor de la corriente eléctrica en función de la masa, la gravedad, la longitud y el campo magnético. Entonces ahora podemos reemplazar por los valores que teníamos. Los 10 gramos de masa del alambre, lo ponemos en kilogramos, la aceleración de la gravedad, la longitud que eran 60 centímetros y el campo magnético en Joule sobre metro cuadrado. Entonces de esa forma nos va a dar la corriente eléctrica que necesitamos hacer circular por ese alambre para que aparezca esa fuerza magnética y contrarreste al peso que tiene el alambre. Bien. Este es un ejercicio de corriente, de un motor de corriente continua. Recuerden que uno de las aplicaciones típicas del campo magnético o del efecto sobre una espira que está inmersa en un campo magnético son los motores de corriente continua, ¿no? Recuerden que debido a la aparición es muy parecido a lo que teníamos en el ejercicio del motorcito, ¿no? Debido al paso de la corriente sobre una espira que tiene una determinada área, que está inmersa en un campo magnético, sobre él aparece un par de torsión producida por la aparición de estas fuerzas que es el que produce el movimiento de rotación sobre el eje de la espira, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento del motor de corriente continua. Entonces, bueno, hay distintos tipos de conexiones, digamos, del motor de corriente continua. Nosotros acá tenemos un motor de corriente continua serio. Eso significa, digamos, que todas las pérdidas resistivas que tiene el motor se lo puede representar a través de una resistencia que está conectada en serie con el motor. Se alimenta con 120 volts, absorbe una intensidad de 30 amperes. Las bobinas inductoras tienen una resistencia de 0,6 ohm, las bobinas inducidas 0,4 ohm, y se ha comprobado que las pérdidas en el hierro más las mecánicas suman 180 vatios. Se pide que dibujemos el esquema de conexión, que sería esto: la fuerza electromotriz inducida, las pérdidas en el cobre, el rendimiento del motor, y si el motor está girando 2200 revoluciones por minuto, calcular su par motor. El esquema, como les dije, es este que tenemos acá. Y vemos acá la fuerza electromotriz inducida. Sabemos que el valor de la fuente de alimentación, que son los 120 volts, va a ser igual a la caída de tensión, debido a todas las pérdidas resistivas que tiene el motor, más la FEN inducida sobre la parte que gira, ¿no? Recuerden que la FEN inducida se realiza sobre la parte móvil del motor. Acá esto no va. Entonces acá despejamos la FEN inducida como el valor de la fuente menos la caída de tensión en los valores resistivos del motor. Acá está dado por la resistencia externa, creo que le llamaba, la resistencia del extractor, digamos, de la parte fija,
más la resistencia del inductor, que es la parte móvil del motor. Entonces, reemplazamos y nos da que es igual a 90 volt, digamos, la FEN inducida sobre la parte móvil del motor. De los 120 volt con que nosotros los alimentamos, le restamos las pérdidas debido a la forma constructiva que tiene el motor de corriente continua, y la tensión que estamos induciendo sobre la parte móvil, sobre el rotor del motor de corriente continua, es 90 volt. Acá calculamos la potencia que perdemos en el cobre, digamos, o las pérdidas debido a la forma constructiva que tiene el motor, ¿no? Por eso recuerden que la potencia la podemos poner en función del cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia de la ley de Ohm. Recuerden de la ley de Ohm. Entonces la potencia va a estar dada, la potencia de pérdida va a estar dada el producto del cuadro de la corriente por la resistencia del estator, o la parte fija, multiplicada también por la potencia del inducido. Que es lo que teníamos acá, 30 amperes al cuadrado, 0,6, 30 amperes al cuadrado, 0,4. Entonces estamos perdiendo 900 vatios, en todo, debido a la parte constructiva y a la resistividad que tiene el alambre de cobre con que realizamos las espiras de ese motor, ¿no? El rendimiento de un motor está dado por la potencia útil que utilizamos dividido la potencia total que le entregamos de la fuente de alimentación. Por eso la potencia total va a ser igual al valor de la fuente de alimentación por la corriente total, los 120 por los 30 amperes que le estamos entregando. Y la potencia útil va a ser la potencia total menos la potencia que perdemos acá en el cobre. Y también acá nos decía que tenemos pérdidas en el hierro con el que se construye el estator y el rotor. Suma del hierro más las mecánicas, digamos, debido al rozamiento en los cojinetes de rotación y todo eso, perdemos 180 vatios. Por lo tanto, la potencia útil pues va a ser la total menos la pérdida del cobre más la pérdida del hierro y en las partes mecánicas. Serían los 3600 menos los 900 que ya habíamos calculado, menos los 180 que habíamos visto que teníamos como dato. Por lo tanto, eso nos da 2520 dividido los 3600, que es el total, y eso nos da 0,7, que es un 70%, digamos, suele expresarse por lo general en porcentaje al rendimiento. Decimos que el motor tiene un rendimiento del 70%. ¿No? Es la relación, digamos, que de la potencia útil que tenemos en el motor con respecto a la potencia total que le estamos entregando a través de la tensión y la corriente. El par motor también nos da una idea de la potencia de rotación que tiene ese motor, ¿no? Recuerden que el par es la capacidad o la capacidad en energía, digamos, que tiene un objeto, digamos, con respecto a su movimiento de rotación, como el torque. Y eso está dado por la potencia útil dividido la velocidad angular que tiene. Esa velocidad angular estaba dada acá por los 2200 RPM que nos daban el dato. Entonces a las 2000 revoluciones por minuto, lo pasamos a radianes sobre segundos para poder dividirlo con los vatios. Entonces ponemos un minuto, son 60 segundos, y una revolución son 2 pi radianes. Entonces multiplicamos ahí 2000 por 2 pi dividido 60, y nos da 209,44 radianes sobre segundos. Que es lo que ponemos acá, ¿no? La potencia útil sobre 209, y eso nos da 212,03, perdón, newton por metro. Eso como para que veamos también algunos
algún ejercicio de motor de corriente continua, que en definitiva es una de las aplicaciones más útil y usada, digamos, por nosotros, ¿no? Bueno, chicos, los ha sido todo por hoy. Si no tienen dudas, hemos terminado. Yo por mi parte no tengo ninguna duda, profe. Bien, perfecto. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, profe. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Listo, nos estamos viendo, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que anden bien.